Queridos amigos del PPI, es un gusto tenerlos en este espacio de microreportes que estamos destinando para conocer la situación particular de los pueblos indígenas en el marco de esta situación muy particular del coronavirus en todo el mundo. Hoy tenemos el gusto de contar con Xavier Abreu Sierra, de México. Él es licenciado en Administración. Ha sido diputado federal de 1985 a 1988. También ha sido alcalde de la ciudad de Mérida de 1998 a 2001, director de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y es actualmente director de la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Kochtani Ak. Espero haberlo pronunciado correctamente. Es Kochtani. Kochtani significa vamos adelante. Excelente, vamos adelante. Querido Xavier, un gusto tenerte con nosotros en este espacio. Como primera pregunta, nos gustaría que nos comentes cuáles son las dos medidas más importantes que ha tomado México en el contexto de la pandemia actual del COVID-19. Yo quisiera decirte primero que nada que los gobiernos regionales han llevado la delantera sobre lo que ha hecho el gobierno federal aquí en México, ¿no? Los gobiernos regionales empezaron mucho antes con la primera medida que fue el aislamiento. El segundo fue el cierre progresivo de empresas. Estas dos medidas han sido quizás las más difíciles, sobre todo la segunda porque se ha quedado mucha gente en paro, sin trabajo. El gran tema es que los gobiernos locales están ahorita aportando seguros de desempleo, mientras el gobierno nacional pues no ha dado una respuesta clara a este tema, ¿no? ¿Cómo le está afectando a los pueblos indígenas? Pues el contagio en las comunidades indígenas es prácticamente cero. El contagio está viniendo de la gente que trabajaba en esos centros turísticos y que ha regresado a sus hogares y que ha llegado con la enfermedad. Como tal, el tema de los pueblos indígenas, por lo retirado que están de las zonas urbanas, pues les permite cierto aislamiento natural, ¿verdad? Pero definitivamente aquí en Yucatán, por ejemplo, en mi región, hay poco más de 60,000 personas que trabajan semana a semana en Quintana Roo y que han ido regresando paulatinamente y algunos de ellos han regresado con contagios, aunque es mínimo lo que se ha reportado en pueblos indígenas acá en Yucatán. Hay en otras zonas, como en el caso de Oaxaca y en el caso de Guerrero, donde se han reportado un poco más, pero no es significativo el elemento de contagio de pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, Chiapas, que es un estado muy indígena, es de los estados con más bajo índice de contagio a nivel nacional. Y si bien, como tú nos explicas, en el caso de los pueblos indígenas, no se ha registrado todavía un contagio masivo y esperamos que eso no suceda, ¿qué tan preparados están los pueblos indígenas y las comunidades para afrontar un problema de este tipo? En el gobierno regional, en el gobierno estatal de Yucatán, por ejemplo, tenemos un programa del Estado que se llama Médico 24/7, 24 horas al día durante los 7 días de la semana hay médicos en las comunidades, de manera que hay atención. Segundo, se han tomado las medidas de prevención. Las autoridades estatales con las autoridades municipales han coordinado un buen trabajo para que el aislamiento sea efectivo, para que no les falte alimentos también. Se están repartiendo despensas, se ha creado también apoyos al trabajo del campo. De acuerdo a este panorama y a las medidas que se está tomando tanto a nivel central como a nivel de las regiones, ¿cuál podría ser la situación de México en las próximas semanas respecto al confinamiento, al coronavirus y cuál podría ser la situación tanto para la población general como para los pueblos indígenas? Esta crisis va a pegar en las comunidades indígenas porque muchas personas que trabajaban en zonas urbanas, en negocios de servicios o en albañilería, pues no van a tener el mismo ritmo de trabajo. Y eso es lo que tenemos que preparar. Aquí el gran trabajo es preparar qué vamos o cómo vamos a nutrir de fuentes de empleo a las personas de las comunidades indígenas, sobre todo a los jóvenes, porque son los que ya no le quieren apostar al campo. Son los que han visto al abuelo y al papá romperse el alma en el campo y que no han salido de pobres. Entonces ellos están viendo otro tipo de empleos.
Bueno, ciertamente los retos de México para los próximos días, así como América Latina en general, son muy altos, realmente van a requerir acciones muy efectivas de apoyo a la población que podría sufrir las consecuencias tanto económicas como de salud ante la situación actual. Xavier, muchísimas gracias, siempre es un enorme gusto conversar contigo. Nos has dado un completo panorama de la situación en México. Gracias y espero que sea hasta muy pronto. Gracias, Bernardo. Gracias a ti.